Ok, bueno, buenas tardes. Bienvenidos al taller de Finanzas 101. Mi nombre es Anielis Raz. Yo soy dueña de negocios, también soy asesora para pequeñas empresas y enseño clases en español con el Centro de Desarrollo de Pequeñas Empresas en Invention Community College. Y tenemos también aquí el apoyo de la organización RAIN, que en un ratito les hablo un poquito más de ellos. Y en el chat tenemos a Mariel Villarroel, quien va a estar monitoreando sus preguntas y cualquier cosa que quieran saber. La forma en la que hacemos esto es para poder mantener un poco de orden en el asunto. Y entonces de esta forma también nosotros decimos la pregunta en voz alta y así las otras personas que vean esto después, entonces pueden saber cuál fue la pregunta que se hizo y entonces ver qué es lo que estamos respondiendo. Entonces yo voy a empezar a compartir mi pantalla para que ustedes vean una presentación que preparé para ustedes. Y a ver, déjenme buscarlo por acá. Ok. No, not new slide. Ya, segundito. Ok, a presentar. Ok, ¿pueden ver todo? Muy bien. Entonces, esto empezó, discúlpenme un momentito que esto ha empezado al final. Ok, ahora sí. Ok, entonces, las cosas que yo estoy enseñando acá, bueno, quiero primero que sepan, yo no soy contadora pública, ni tampoco soy prestamista, ni mucho menos. Soy una persona que ha aprendido los esenciales y las cosas necesarias para poder administrar un negocio. Y muchas veces, pues pienso que en la parte de las finanzas es un poco compleja y a veces es bueno ponerlo un poco más sencillo y más fácil de digerir. Entonces yo realicé este taller para Oregon Rain, que es la organización que nos tiene aquí ahorita. Entonces, nuestra agenda. Vamos primero a hacer introducciones, luego vamos a pasar por unas buenas prácticas para las finanzas, herramientas que son útiles, estados financieros, las hojas de trabajo que les voy a proporcionar con esto después y algunos consejos para manejar bien sus finanzas. Entonces, un poco de RAIN. RAIN es una organización sin fines de lucro que trabaja con prioritariamente comunidades locales y ellos solamente van a sitios a los que son invitados. Hacen muchos eventos que incluyen talleres, incluyen competencias para pequeñas empresas en las diferentes áreas. Entonces así uno va practicando y va conectando con inversionistas, con personas y va probando esa idea de esa forma. Ellos están ubicados en Oregon y bueno, hacen un trabajo maravilloso. Yo soy Anielis Raz, fundadora de una marca de joyería y ropa que se llama Senpui. Y como les dije hace rato, soy instructora y asesora de SBDC. Y tenemos también a Mariel Villarroel, quien es fundadora de una marca de bikinis que se llama Salty Clothing. Y ella trabaja independientemente en diferentes áreas y ha tenido diferentes proyectos a través de los años. Nosotros nos conocemos desde hace 10 u 11 años ya. Y bueno, hemos vivido juntas un poco este camino de emprender y de ser inmigrantes, ¿no? Que bueno, al final siempre es algo que es interesante vivir. Entonces empezamos con las buenas prácticas. Primero que nada, sepan bien sus números. Si ustedes están manejando sus finanzas de una forma en la que mantienen una cuenta en su cabeza, les recomiendo encarecidamente que se pongan a escribir y a anotar las cosas que van surgiendo, porque a uno se le olvidan las cosas y uno no siempre puede utilizar su memoria como una forma para registrar información importante, ¿ok? ¿Por qué? Porque esto puede llevarnos a pensar que estamos mucho mejor de lo que estamos o nos puede llevar a pensar que estamos peor de lo que estamos. Entonces esto nos da un buen pie para poder saber en qué posición nos encontramos. Prueben sus proyecciones.
Cuando uno va haciendo sus proyecciones, uno está basado en cosas que asume, ¿verdad? Y eso es un buen paso. Pero es sumamente importante poder entonces hacer pruebas al respecto. Cuando yo hago una proyección, yo la hago a futuro. En 6 meses es bueno entonces revisar qué fue lo que pasó en los 6 meses anteriores para saber cómo vamos realmente y si mis proyecciones son realistas o no. Luego decida en base a los beneficios que cada opción le trae. ¿Ok? Y también aquí es importante considerar si el beneficio es a corto plazo o es algo a largo plazo, porque muchas veces podemos tomar decisiones que solo nos van a beneficiar hoy o mañana, pero que quizás no nos van a beneficiar mucho a largo plazo. Entonces es bueno tener un poco más de perspectiva a largo plazo para ver si esas decisiones, si las diferentes opciones van a servirnos para un tiempo mayor a 1 o 2 días o un mes, ¿verdad? Entonces ahora vamos a pasar al área de presupuestos. Y entonces de vez en cuando voy a parar esto para que me vean la cara y ver si tienen alguna pregunta. Igual Mariel, ella me puedes interrumpir en cualquier momento si surge alguna pregunta en el chat, ¿ok? Entonces, bueno, vamos a continuar con las herramientas. Entonces, es súper importante tener un presupuesto. Y ya va que pareciera que no está haciéndolo. Ok. Oh. Ok. Ok. Entonces, les voy a presentar solo unas claves para hacer buenos presupuestos. Primero, establezca un objetivo claro. ¿Para qué está haciendo usted un presupuesto? ¿Es para un proyecto? ¿Es para su negocio en general? ¿Es para su negocio en el próximo año? ¿Es para su negocio en los próximos 3 años? Es importante tener un objetivo, porque eso primero nos da claridad y segundo nos da motivación para que cuando uno va alcanzando sus metas, entonces uno sepa que ya puede alcanzarlas y establecer nuevas metas. Hago una lista escrita, como les dije hace rato, es importante escribir las cosas y tenerlas en papel, porque las cosas en el aire se las lleva el viento. Agregue para gastos inesperados. Esto es súper importante porque hay gastos inesperados, gastos de que uno quizás no pensó, y es importante poner algo aparte para eso. Mi recomendación es unos 20-30% encima de lo que ya ustedes pusieron en su presupuesto para poder tener suficiente espacio para cosas que no vimos en el momento en el que hicimos el presupuesto. Compare diferentes proveedores, diferentes personas que les van a dar servicios, diferentes personas que les pueden dar materiales, porque esto le va a dar una mejor idea de si quienes ustedes están eligiendo para trabajar con ustedes les da realmente el valor el valor y las cosas que ustedes necesitan para poder hacer las cosas. A mí me ha pasado que yo digo, bueno, ay, mi amiga hace tal cosa, entonces solamente voy a esa amiga y quizás no es la mejor práctica, ¿ok? O sea, es bueno, no tiene nada que ver con no respetar o no valorar el trabajo que hacen las personas que uno conoce, pero nos hace más neutral el poder comparar diferentes proveedores para poder avanzar y para poder elegir y tomar una decisión informada. Y pregunte a personas en su industria si sus números son realistas o no, sobre todo cuando están empezando y cuando están planificando. ¿Ok? Es sumamente importante preguntarles a otras personas. No necesariamente ustedes van a representar una competencia para las personas a quienes les están preguntando. Si es un lugar muy pequeño en el que viven, quizás es bueno llamar a alguien que vive en otra localidad, que está familiarizada con su industria y que entonces le diga o no si sus proyecciones son realistas o no. Y entonces a partir de ahí es una forma en la que ustedes pueden ir probando las proyecciones que van teniendo. Luego entonces vamos a pasar a la parte de la fijación de precios, porque esto es una de las cosas que quizás es un poco más difícil en el momento de establecer los procesos de su propia compañía, ¿verdad?
Entonces, establezca sus precios de acuerdo a sus gastos y a lo que su cliente está dispuesto a pagar. La experiencia, esta es mi experiencia particularmente, entre lo que he observado y lo que he experimentado. Es importante saber si el precio que usted está poniendo va a cubrir sus gastos. Y también es importante saber cuánto están dispuestos a pagar sus clientes o sus clientes potenciales. Esto es importante porque entonces así sabemos si nuestros precios están muy bajos o si están muy altos. Entonces, todo depende realmente de lo que ellos estén dispuestos a pagar. Y también es importante saber qué está haciendo su competencia, ¿verdad? Porque eso le permite a uno tener como un punto de referencia de otros negocios que están haciendo ellos, ¿verdad? Y así entonces uno puede fijar precios que sean justos para uno, justos para el cliente y justos para el mercado. Entonces, para fijar precios, primero uno puede competir con precios bajos. Esto es una técnica que se utiliza muchísimo para penetrar el mercado. Y aquí se compite básicamente por los precios. Entonces, más que todo, las ganancias vienen a través del volumen de ventas. Un ejemplo muy común de alguna compañía que hace esto es Walmart. Ellos tienen precios muy bajos, pero tienen una cadena de suministro gigante y tienen muchísimas tiendas. Entonces, ellos tienen la capacidad de hacer pedidos de muchísimo volumen, lo cual, bueno, de alguna forma u otra obliga un poco a las personas que les proveen a ellos productos y servicios a mantener los precios bajos. ¿Es justo o no? Ya eso depende de cada quien y de la forma en la que uno va haciendo su modelo de negocios, ¿ok? Esto es simplemente una forma. Aquí la parte que puede trabajar en contra de uno es que si uno pone los precios muy bajos, uno podría estar luego en una posición un poco difícil porque quizás no puede cubrir todos los gastos que tiene el negocio para poder operar. Luego, entonces, tenemos a precios basados en los costos. En esta técnica, digamos, uno establece el precio basado en lo que cuesta hacer el producto o el servicio que uno da y multiplica por 2 o por 3 o por 10. Ya esto depende tanto de prácticas en la industria como de lo que usted considera que es bueno para su negocio como tal. Y aquí mi recomendación es que saquen la cuenta, ¿verdad? Si esa multiplicación que están haciendo va a cubrir sus gastos y va a proporcionarle algo de ganancia. Porque si no, entonces nuevamente están haciendo lo mismo que en la parte anterior, de no cubrir ni siquiera sus gastos, ¿ok? Y luego está el valor agregado. Con el valor agregado, usted tiene que justificar por qué su producto o su servicio es más costoso que las personas, que lo que está ya existente en el mercado, ¿verdad? Tiene que agregar algo más de valor. Formas en las que uno puede agregar valor es dando un servicio al cliente estelar. Estelar, o sea, les digo así que las personas se sientan sumamente a gusto con ustedes, ¿verdad? Hay que darle básicamente una justificación a las personas para elegirlo a usted en vez de a otra persona o de a otro negocio, ¿verdad? Entonces, aquí es bien importante saber el cliente, qué es lo que el cliente está dispuesto a pagar. Es importante saber cuáles son sus hábitos para ver qué es lo que es importante y valioso para ellos, más allá que el producto o el servicio, para que usted entonces pueda proporcionar eso. Como les digo, ninguna técnica es buena o mala. Realmente son técnicas y ustedes tienen que elegir cuándo es para ustedes o no. Me adelanté un poco, pero bueno, vamos a hablar ahora del punto de equilibrio. Y de una forma sencilla, la definición de un punto de equilibrio es cuando sus ingresos son iguales a sus gastos. Ya después de ahí, todo es ganancia, ¿verdad? Pero es el mínimo que ustedes necesitan alcanzar para poder cubrir tanto el costo del producto o el servicio como el costo de operar su negocio. Entonces, antes de adentrarnos en la fórmula, vamos a hacer la diferenciación entre los costos fijos y los costos variables, porque esto es importante al momento de poder calcular cuál es el punto de equilibrio. Los costos fijos son recurrentes, ¿ok? Son constantes. Y ejemplos de estos son, por ejemplo, rentas, utilidades, ese tipo de cosas.
así como salarios. No personas que ustedes contratan en base a ciertos proyectos o a cierta cantidad de tiempo, personas que están trabajando permanentemente con ustedes, ¿verdad? Entonces, básicamente estos son los costos que necesitamos para poder operar. Y luego tenemos los costos variables. Estos aumentan o disminuyen de acuerdo a la cantidad de productos y servicios que nosotros vamos ofreciendo. Ejemplos son costos por transacción, materiales, labor directamente relacionada con el producto o el servicio, gastos de envíos o de entregas. O sea, estas son cosas que mientras ustedes tienen una orden, ustedes tienen que cubrir con esto. Entonces, no necesariamente está relacionado con el funcionamiento amplio y total del negocio, sino que está relacionado y enfocado en los productos y en los servicios. La parte de materiales y labor quizás aplica un poco más a negocios que tienen productos en vez de servicios, pero, por ejemplo, también hay que tomar en consideración que si la cantidad de horas que puede tomar dar el servicio. Si tus horas aumentan en la medida en la que tú tienes más clientes a quienes servir, entonces eso es considerado un costo variable. Entonces, ahora la fórmula. Es los costos fijos dividido por la resta del precio de venta menos los costos variables. Otra manera de decirlo que otras personas utilizan es los costos fijos dividido entre la ganancia bruta. ¿Ok? Pero vamos a darle un ejemplo porque sé que al presentárselos así tal vez no esté muy claro. Entonces, vamos a suponer que yo hago un pan artesanal y mi precio de venta es de $10. Mis ingredientes me cuestan 4, tengo otros gastos que cuestan 3 y mis gastos fijos son 800. Aquí en los otros gastos pueden ser, por ejemplo, las servilletas que utilizo o el empaque que utilizo para poder guardar los panes y entregarlos. Y los gastos fijos son, por ejemplo, el pago de alquiler de una cocina comercial, cosas de ese tipo, ¿no? Los pagos que ustedes tienen que hacer mensualmente para poder funcionar. Entonces, el pago de la cuenta de la página de internet que tienen, etc. Entonces, aquí aplicamos la fórmula. Tenemos los gastos fijos acá, ¿verdad? Que son $800. Y luego el precio de venta, que viene siendo 10, menos tanto los ingredientes como los gastos, ¿verdad? Porque estos fueron nuestros costos variables. Entonces, eso nos da como resultado 266.67 unidades. Entonces, lo que hacemos es que aumentamos un poquito, ¿verdad? Al número entero que está arriba de él, que vienen siendo 267 unidades. Ustedes tienen que vender 267 panes artesanales en un mes para poder cubrir con sus gastos, ¿ok? Si quieren saber ese número en dólares, lo que hacen es que lo multiplican por el valor de el precio de venta que ustedes tienen. Entonces, eso les da $2,670. Entonces, si lo hacen con la otra fórmula que viene utilizando la ganancia bruta, eso es simplemente restar el precio de venta, los ingredientes y los otros gastos, ¿ok? Y les da el mismo resultado. Ustedes tienen que definir, ¿no? Si les es más útil en unidades o les es más útil en dólares. Usualmente para servicios, pues tiene un poco, en vez de unidades, es número de clientes, ¿ok? Esa vendría siendo la diferencia entre uno y el otro. Y entonces, a ver, ¿será que habrá alguna pregunta por acá? Ok, bueno, yo no puedo ver el chat. Entonces, Mariel, si me puedes dar un update por ahí. Ok. Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a los estados financieros. Ok. Con los estados financieros, primero les recomiendo encarecidamente que consulten con un profesional, con un contador, con un CPA, incluso para poder establecer sistemas que sean útiles y que sean correctos. Las proyecciones son algo que realmente todos podemos hacer, pero ya una vez que nos adentramos en la operación de nuestro negocio, es importante tener sistemas que nos vayan a durar durante la vida del negocio, pues, básicamente.
Y hay cosas que los contadores y expertos en finanzas pueden saber que a lo mejor uno no sabe. Incluso cuando van cambiando los requisitos y los requerimientos para los impuestos, pues ellos están al día y quizás uno no está al día en esa parte. Entonces, siempre que vayan a hacer estados financieros, consulten con un profesional. Yo les voy a presentar los estados financieros que son más comunes. Uno de los estados financieros que he visto que piden cuando uno pide préstamos o algún tipo de beca o de programas en donde le piden a uno proyecciones financieras, es la declaración de ganancias y de pérdidas. Esto da una idea a la institución o a algún inversionista de la capacidad que tiene el negocio de generar pérdidas o de generar ganancias. No se afanen y se preocupen si de repente ustedes hacen su proyección y ven que en el primer año o en el segundo año no están ganando nada o están perdiendo o están como que ahí pueden cubrir los costos pero no están ganando nada. Eso es normal, ¿ok? Eso es algo que pasa, es un proceso, es parte del proceso, ¿ok? Uno tiene que invertir cierta cantidad de dinero para empezar, dinero, tiempo, energía, atención, para empezar y luego pues es que uno va viendo esos frutos, pero es un proceso que toma tiempo. Entonces, sencillo, la declaración de pérdidas y ganancias es un documento que nos presenta nuestros ingresos, nuestros gastos y nuestras ganancias o pérdidas. No puse las pérdidas aquí porque vamos a enfocarnos en ganar, ¿verdad? Entonces, esto se ve más o menos así. Y sé que aquí hay bastante, entonces ahora vamos a agarrar y vamos quiero mostrarle la hoja de cálculo como tal, para que lo podamos ver con más detalle, ¿no? Entonces, en la declaración de pérdidas y ganancias, esto es algo que va a través del tiempo, ¿ok? Y, o sea, aquí vemos, bien sea año 1, año 2 o año 3, esto lo pueden hacer por mes, mes 1, mes 2, mes 3, lo pueden hacer por trimestre, el primer trimestre del año, el segundo trimestre del año, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, acá tenemos, ya va. Ok, no me deja hacer esto grande. Ok, I got it. Ajá. Entonces, primero tenemos lo que son nuestros ingresos. Y nuestros ingresos van a venir siendo nuestras ventas menos el costo de bienes vendidos. ¿Qué es esto? Esto es lo que nos cuesta hacer lo que estamos vendiendo, ¿ok? Y a esa diferencia le llamamos lo que es el margen bruto. Yo voy a ir llenando esto para que tengan una idea. Ustedes van a tener acceso a esta hoja de Excel que ya tiene las cosas predeterminadas para ustedes irlo llenando. Y les hice una parte que no está llena y otra parte con un ejemplo. El parte del ejemplo es completamente ficticio, pero les da una idea de cómo pueden ir llenando esto, ¿ok? Entonces, aquí las ventas son las ventas totales que uno tiene durante el periodo de tiempo que está analizando, ¿ok? Vamos a suponer que es el año 1. Y en el primer año yo tuve un total de $20,000 en ventas. Entonces, a mí me costó $6,667 hacer todo lo que tenga que ver con lo que estoy vendiendo. Por lo tanto, mi margen bruto es la diferencia entre uno y el otro. Y son 13,333. Luego entonces pasamos a los que son los gastos. Hay gastos laborales, hay gastos no laborales y hay otros tipos de gastos, ¿ok? Entonces aquí yo puse los gastos más comunes. Ustedes necesitan ver qué gastos son específicos para su propio negocio, ¿ok? Quizás hay cosas que no aplican y si no aplican ustedes la borran y ya, o no la llenan y ya. Y si aplica, entonces pues lo hacen ahí. Les recomiendo que desde que ustedes empiecen a planificar su negocio, incluyan su propio salario, porque muchas veces eso es una de las cosas que uno deja a un lado, porque, ay, no, estoy empezando y no debería. Pero para planificación, para establecer metas realistas, Ani, ¿sí? disculpa que te interrumpa. Tienes una pregunta en el chat y también tienes, me están comentando que no se ve la hoja de Excel, entonces para ver si podemos trabajar con eso. Y Ok, Oscar tiene una pregunta. ok, ya va. Ok,
Bueno, me puedes hacer las preguntas que ellos van teniendo mientras veo aquí lo de la hoja de Excel. Sí, ya va. Oscar, si quieres, ok, ya, se me había desaparecido la pantalla. Oscar, ¿quieres hacerle tu pregunta a Nielis directamente? Sí, claro, gracias. Eh, Adelante. Básicamente mi pregunta es saber más o menos cuánto es el tiempo recomendable para superar el punto de equilibrio. Yo sé que pues, depende mucho también de cuánto es tu capital y cuánto puedes soportar económicamente no tener ganancias. Pero yo imagino que debe haber un momento que, que digas, no, sabes que mi idea no es rentable, ¿no? Más o Claro. menos el tiempo. ¿Hay un tiempo o depende mucho del negocio o de cada persona? Bueno, es algo que depende del negocio, de la naturaleza del negocio y de la industria. Usualmente hay promedios, ¿no? Por industria, ¿ok? Entonces, por líneas generales, toma entre unos 3 años más o menos el poder alcanzar y superar el punto de equilibrio, pero nuevamente eso depende mucho del modelo de negocios que uno tenga. Porque, por ejemplo, cuando uno da un servicio, quizás uno tiene que dar mucho más tiempo y a lo mejor necesita ciertos materiales para poder hacer y proveer el servicio. Entonces, la cantidad de dinero que se pone al frente no es muy grande, ¿verdad? Cuando uno tiene productos y tienes que producir los productos, entonces tienes que invertir un poco más. Entonces, quizás se tome un poco más de tiempo y los cambios sean distintos. Pienso que no hay una recomendación, ¿verdad?, de tiempo. O sea, mira, si tú en 2 años no tienes, ya no estás generando ganancias suficientes, mejor retírate. Eso es honestamente algo que depende de cada quien y son cosas que uno mismo tiene que ir decidiendo. ¿Qué es lo que uno puede soportar o no? ¿Cuánto tiempo puede uno mantenerse en la etapa en la que está o con los ingresos en lo que está? Por eso es importante hacer estas proyecciones, porque esto nos permite a nosotros prepararnos un poco, ¿verdad? O sea, si yo sé que yo voy a necesitar $20,000 para poder operar mi negocio durante un año, entonces lo mejor es planificar con que uno vaya a tener ya ese dinero a mano. Alguna forma, bien sea a través de recaudar fondos con un crowdfunding, o bien sea a través de un préstamo que sea de bajos intereses, o bien sea por un préstamo de algún familiar o amigo, ese tipo de cosas, ¿no? Inversionistas, son las formas en las que uno puede garantizar que ya uno tiene el dinero para poder cubrir ese año de trabajo. Y entonces ahí ir trabajando sin tener esa presión que uno tiene, ¿verdad? Y entonces ahí ir generando ingresos y entonces ir eh, preparándose para el siguiente periodo, ¿ok? Y como le digo, o sea, hay personas que ellos empiezan su negocio e inmediatamente empiezan ya a tener ingresos que superan sus gastos, ¿ok? Maravilloso y bendecidos quizás no es lo más común. Entonces, no sé, espero haber respondido su pregunta. Perfecto, gracias. A su orden. ¿Ok? ¿Estamos listos? Muy bien, entonces continuamos. Espero que esta vez sí puedan ver la hoja. Ok, entonces, tenemos en los gastos laborales, pues son los salarios, son los impuestos sobre nómina, los beneficios, y entonces uno acá tiene un total de los gastos laborales. Y luego tenemos los gastos que no son laborales, como la renta, las utilidades, los seguros, la publicidad del mercadeo, los servicios profesionales. Estos son, por ejemplo, personas que uno contrata, eh, por ejemplo, un contador en la época de los impuestos o alguna persona que te vaya a consultar con respecto a tu estrategia de mercadeo. Y también incluye a personas que uno contrata temporalmente o por proyecto, ¿ok? Aquí también entonces uno tiene que incluir la licencia y los permisos. Si uno tiene que cubrir reparaciones o mantenimiento, bien sea de maquinaria o de inmuebles y cosas así.
Y luego tenemos misceláneos, ¿no? Que eso ya viene siendo parte de cada negocio. Entonces, pónganse ustedes el costo por transacción. Cuando uno tiene una página de e-commerce, ellos te cobran un porcentaje por cada transacción. Entonces, se incluye eso, se incluyen suscripciones, viáticos, ese tipo de cosas. Y entre los gastos no laborales están la depreciación. La depreciación viene siendo algo que tiene que ver con el costo de bienes que uno tiene que duran una cantidad de tiempo. Por ejemplo, yo me compré una máquina de coser. Esta máquina de coser me costó $5,000 y tiene una vida de 10 años. Entonces, el gasto de depreciación se divide por cada año de vida. Entonces, termina siendo que en el año 0, cuando yo lo compro, el valor es de 10,000, pero entonces en el año 2 va a ser 9,000 porque ya 1,000 los utilicé el año anterior. No sé si me explico, pero igual ustedes van a tener esa definición ahí. Luego los intereses si pidieron préstamos, el pago del principal en cada uno de los préstamos. Y luego entonces uno suma todos los gastos. Y luego acá uno tiene la diferencia o la ganancia o la pérdida antes de los impuestos, ¿verdad? Esto es simplemente restar todos los ingresos que uno tuvo, o sea, el margen bruto, no todos los ingresos, el margen bruto menos todos los gastos que uno tuvo. Y entonces luego aquí uno calcula cuál es el pago de los impuestos. Esto nuevamente es algo que tienen que consultar con un contador. Para efectos de calcularlo y de estar más o menos bien, 30% es un buen número, ¿ok? Y entonces luego aquí ustedes ven cuál es su ganancia y cuál viene siendo su pérdida. Entonces luego, acá vamos a continuar con el flujo de caja. El flujo de caja es sumamente importante. Y en este caso, esto es un estado financiero que lo ven las personas que les han prestado dinero, ustedes mismos, con su contador o lo que sea. Y el flujo de caja es posiblemente una de las formas en la que un negocio puede ir a bancarrota. ¿De qué va el flujo de caja? Es básicamente dinero en mano, ¿ok? Si ustedes tienen proveedores y a los proveedores les tienen que pagar en 30 días, pero usted no vende sus productos hasta dentro de 60 o 90 días, usted se puede quedar sin dinero para pagar la renta o para pagar sus empleados, ¿ok? Entonces, esto es lo importante de tener un flujo de caja saludable y de poder planificar para ello, porque entonces usted se prepara y sabe, si yo no vendo tal cantidad en tanto tiempo, entonces voy a necesitar tal cantidad de dinero en un futuro para poder cubrir con las otras cosas con las que tengo que cumplir, con mis obligaciones y con mis responsabilidades. Entonces, esto es clave para poder tener un poco como de paz mental, en realidad. Bueno, no solo paz mental, es también buenas prácticas, sencillamente. Entonces aquí se empieza con el balance inicial de ganancias o pérdidas que uno tiene el año anterior. Perdónenme que aquí me faltó la ñ. Por ejemplo, en el año número 1 o en el año 0, pueden hacerlo así como año 0, pues aquí eso va a ser 0, ¿verdad? Entonces, luego aquí tienen el gasto, ustedes tienen que, aquí yo les dejé la fórmula completa, ¿ok? Entonces, no se preocupen por aprenderse esto de memoria ni nada. Básicamente, el efectivo que uno divide el flujo de caja por áreas. Está el área operativa, el área de inversiones y áreas de financiamiento, ¿ok? Entonces, uno tiene su balance, que es la ganancia o la pérdida que tuvo el año, que al final eso va a terminar siendo lo que tienen por acá. Entonces, uno tiene su balance inicial. Y a eso uno le suma la depreciación, porque los contadores les encanta hacernos la vida difícil a los humanos comunes y mundanos. Entonces, tienen ahí su gasto de depreciación, luego están las cuentas por cobrar, luego está el inventario, los cambios que hay en el impuesto, y a esto me refiero, por ejemplo, si yo en el primer año tuve una pérdida, eso es algo que uno puede llevarse al año siguiente. Y entonces al llevarse eso al año siguiente, es algo que uno puede restar a sus ingresos, ¿ok? Nuevamente consulte con un contador al respecto.
Y luego tenemos entonces las cuentas por pagar. Y esto nos da nuestro efectivo neto de las actividades operativas. Luego tenemos el flujo de caja de inversiones. Las inversiones son a largo plazo. Entonces, aquí es, por ejemplo, comprar propiedad, bien sea un edificio, un terreno, un vehículo, instalaciones, por ejemplo, una planta o una refinería, y compras de equipo, ¿verdad? Y nada, simplemente uno tiene toda esta parte. Luego tenemos las actividades de financiamiento. Las actividades de financiamiento son de donde uno saca el dinero para poder operar, ¿verdad? Y entonces hay varias formas. Esto bien puede ser que uno como dueño del negocio pone dinero, puede ser préstamo, pueden ser inversionistas, ¿ok? Aquí hay una nota de pago. Las notas de pago es algo que en inglés le dicen notes payable. Es una forma que tienen las compañías que están empezando para recibir dinero en un momento dado con la promesa de pagarlo en cierta cantidad de tiempo. ¿Ok? Y entonces la idea es que uno le está devolviendo a la persona o las personas que le dieron eso una pequeña ganancia por lo que le dieron a uno. Entonces, eso es una forma de tener ingresos para uno poder cubrir con sus cosas. Luego, emitir acciones. Esto viene siendo cuando es por inversionistas. Básicamente, ellos compran acciones en tu compañía, ¿verdad? Entonces, eso representa un flujo de dinero hacia la compañía. Y luego tenemos el pago de dividendos. El pago de dividendos es algo que sale, por eso es que se resta, ¿verdad? Entonces, aquí tenemos lo que es el flujo de caja neto de las actividades de financiamiento. Entonces, aquí pues luego vamos a lo que es si aumentó o disminuyó nuestro efectivo. Y entonces aquí agregamos o restamos lo que teníamos al principio de año, ¿verdad? Y entonces aquí tenemos lo que el equivalente y el efectivo. Cuando digo equivalente son otras formas de efectivo, como por ejemplo seguridades y ese tipo de cosas. Y entonces tenemos nuestro balance al final del año. Y el balance que tenemos al final del año va a ser el principio de nuestro segundo año, ¿ok? Nuevamente, aquí yo les puse un ejemplo, es ficticio, y entonces ustedes lo pueden ir llenando para ir haciendo sus proyecciones. Ahora entonces vamos a hablar, sé que esto es bastante información y bueno, estamos ya a las 12:41, entonces sé que es un poco rápido y quizás sea abrumador, pero no se abrumen. Yo les voy a enviar también un cuaderno de trabajo en el que ustedes pueden ir por esto paso a paso. Y si después de esto ustedes tienen preguntas, no sé, me pueden hacer preguntas, me pueden mandar un correo electrónico y yo les ayudo con eso, ¿ok? Entonces el balance general es básicamente la relación de los bienes que tiene la compañía, de las deudas y de la equidad. La equidad viene siendo como que lo que se le reparte a los dueños de las empresas, el valor que ellos han invertido dentro de la compañía. Entonces, esto es algo bien interesante porque básicamente lo que da es una foto en un momento específico, ¿ok? Y nos enseña cómo cambiaron las cosas desde un momento a otro momento. Entonces, esto puede ser algo que uno hace al principio del año y que luego hace al final del año, ¿ok? No nos cuenta una historia, simplemente es algo estático. O sea, solo nos da la situación en la que estábamos en un momento específico y la situación en la que nos encontramos ahora. Esto da una idea de cómo la compañía está utilizando sus recursos. Entonces, esto tiene un balance, ¿verdad? El total de los activos va a ser igual al total de los pasivos y la equidad. ¿Qué son los activos? Son los bienes, ¿ok? ¿Y qué son los pasivos? Son básicamente las deudas. Entonces, aquí esto nos muestra es de todos los bienes que yo tengo, ¿los tengo por deuda o los tengo por inversión? ¿Ok? Y eso muestra de alguna forma u otra lo sano que es la estructura de negocios que uno tiene. Si uno tiene muchísimas más deudas, ¿verdad? Que equidad, entonces
es una banderita roja. Es bueno tener una buena combinación de ambos. O sea, aquí pues ya sabemos que para poder generar crédito, la forma es básicamente entrando en deuda y siendo bastante responsable en sus pagos, ¿verdad? Pero también es importante tener ganancias retenidas, o sea, por ejemplo, no gastar las cosas inmediatamente y reinvertir en el negocio, porque eso muestra que uno está poniendo recursos aparte para hacer que la compañía se establezca y tenga estabilidad pues a largo plazo, ¿no? Y nuevamente, esta hoja de cálculo ustedes la van a tener acá y tienen aquí para llenarlos ustedes y tienen un ejemplo, ¿ok? Bueno, ya les acabo entonces de enseñar esta parte de las hojas de trabajo. Y ya queda de parte de ustedes, pues, llenar esto y hacer esto y por lo menos empezar. O sea, el paso más difícil es el primero. Entonces, después que colguemos acá, si pueden imprimirlo o lo que sea, pues empiecen con esa parte para poder planificar sus estados financieros. Entonces, mis consejos para ustedes vienen siendo los siguientes. Número 1, sea realista, ¿ok? No se ponga a estar pensando en pajaritos preñados. Por eso que les digo que hay que ponerse a escribir las cosas. Porque si uno lo tiene en el aire, entonces se le olvida. Y eso genera una cierta ilusión. Y entonces es importante tener las cartas sobre la mesa para poder saber cómo uno va y cuáles son los siguientes pasos a seguir. Número 2, no haga finanzas a ciegas. Eso de estarle entregando las finanzas a alguien es válido en el caso de delegar y de elegir en qué uno es bueno y a qué a uno dedicarle tiempo. Pero es importante revisarlo, es importante echarle un ojo para ver si las cosas están funcionando acorde y de buena forma, ¿verdad? Muchas veces cuando personas han tenido historias de que no, mi socio me jodió y entonces me quitó todo, posiblemente ahí era porque una parte del negocio era solamente vista por una persona. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de poder por lo menos revisar las cosas, háganlo. De verdad, no dejen eso a ciegas. Revisen, vean que las cosas estén en orden, vean que los gastos tengan sentido. No se pongan a estar invitando a todo el mundo a cenar con la tarjeta de la compañía, por ejemplo. Ese tipo de cosas, ¿no? Simplemente tener cautela. Conserve capital. Ay, se me fueron dos al mismo tiempo. Conserve capital. Y sé que el siguiente es ahorre, pero no es lo mismo, ¿verdad? Cuando hablo de conservar capital es, por ejemplo, si a ti te hicieron un pago de $1,000 el día de hoy, no vayas de una vez a gastarlo todo. Guárdalo, ¿ok? Guarda una parte, si tienes responsabilidades, cúmplelas, pero guarda una parte para luego tú tener como un colchoncito que te pueda ayudar en un futuro. Yo les aseguro que si la mayoría de los pequeños negocios en estos momentos, cuando empezó a ocurrir la pandemia, hubiesen tenido una estrategia para conservar su capital, no habrían tantos negocios en una situación muy difícil porque no tienen dinero en mano, ¿ok? Y el ahorrar es importante para situaciones como ahorita, en donde el negocio se puede parar por unos meses, como para enseñar a acreedores que nosotros estamos guardando para un día lluvioso. Y también nos sirve a nosotros para tener algo a futuro. Ani, ¿Sí? tienes una pregunta de Oscar que dice, para la adquisición de equipo, ¿qué es más conveniente? ¿Comprar de contado, financiado o arrendado? Bueno, por ejemplo, si se va a comprar, si ya tú tienes el dinero en mano, ¿ok? No cae mal pedir un financiamiento porque eso te va a ayudar un poco a desarrollar crédito, ¿ok? La idea es, claro, no te quedes sin ese dinero, o sea, velo pagando en la medida, en una cantidad de tiempo razonable.
pregunta antes de pedir el préstamo si va a haber o no algún tipo de penalidad por pagarlo antes. Si lo vas a arrendar, eso al final va a contar como gastos operativos, ¿ok? Entonces son cosas que tú puedes poner en tus impuestos año por año. Cuando uno lo compra, eso es parte de los bienes de la empresa. Entonces, no necesariamente es algo que uno puede como que quitar directamente como gastos o declarar como gastos de la compañía durante ese año, porque ahí se va convirtiendo en una parte de lo que expliqué hace ratito de la depreciación, ¿verdad? Del valor de los bienes a largo plazo. Entonces, yo, por ejemplo, he comprado equipo de contado, aunque honestamente creo que me hubiese beneficiado un poco más para desarrollar crédito haberlo hecho a crédito. Pero también depende si tú puedes o no, depende de los términos, porque si vas a pagar 25% de interés, entonces sí te sale mejor hacerlo de contado en vez de pagar 1,25 más, ¿verdad? De lo que te costaría. Y el arrendamiento quizás sea un poco más, algo que uno pueda cubrir mejor mes por mes, porque no es un gasto de una rápido y grande, ¿verdad? O sea, es algo que se va diluyendo a través del tiempo. Entonces, esas son las 3 opciones que tienes y lo que veo como pros y contras de cada una de ellas. Ok, seguimos entonces con... Gracias. la orden. Seguimos entonces con los consejos que ya vamos a llegar al final y entonces aquí también abrimos otra vez el micrófono para que ustedes hagan las preguntas que tienen. Muy bien. Entonces aquí lo otro... no. Muy bien. Ponga dinero aparte para los impuestos, ¿ok? Esto es súper importante porque de verdad que si no lo hacen, entonces luego van a tener que pagar impuestos en un día específico y si no guardaron para ello, entonces a lo mejor se le pueden descuadrar las cuentas. Una buena práctica es 30% y es mejor que pongan aparte más dinero para los impuestos de los que necesitan a que no pongan nada y que luego tengan que ponerlo ustedes mismos de su propio bolsillo, ¿ok? Entonces, si en el momento de ustedes declarar impuestos resulta que les quedó $5,000 adicionales, buenísimo, fue una forma en la que ahorraron. Y consulte con profesionales, ¿ok? Uno tiene la capacidad de aprender todas las habilidades que necesita para poder funcionar y para poder trabajar en sus sueños. Pero es importante aprender un poco también de las otras personas. No hay ninguna pregunta que sea estúpida. Y simplemente es una buena práctica porque así entonces uno se cubre un poco las espaldas, ¿verdad? Quizás es mucho más fácil no cometer un error que arreglar un error después de haberlo cometido. ¿Ok? Entonces, ya para planificar quizás no es tan importante, ¿verdad? Que uno tenga la aprobación de algún profesional de finanzas o de contabilidad. Pero para operar, para estar dentro del negocio, es importante. Es importante poder tener buenos sistemas establecidos porque en la medida en la que uno va creciendo, las cosas se van haciendo un poco más complejas. Entonces hay que aprovechar cuando las cosas son más simples al principio para poder establecer sistemas que luego vayan a durar a largo plazo. Oh, aquí está. Preguntas. Ok. Chicos, siéntanse libres de abrir sus micrófonos y ya preguntarle directamente a Nielis. Gracias. Bueno, yo tengo una pregunta para ustedes. Si me pueden, por favor, decir si este horario les funciona o si hay alguna mejor hora del día o día de la semana para talleres para ustedes, porque son una de las cosas que nos gustaría saber, ¿no? Entonces, lo pueden escribir por el chat o cuando luego les manden el correo que va a tener el link para la presentación, para las hojas de trabajo y para el documento que ustedes van a llenar,
también me lo pueden responder ahí. Pero sería bueno saber para que en un futuro, cuando vayamos a planificar más talleres, entonces podamos hacerlo a una hora que le funcione a la mayoría de ustedes. Ani, yo quería acotar algo. Ujú. Bueno, de experiencia, ¿no? Más que todo, cuando Ani les comentaba que ahorren dinero para pagar sus taxes, a mí me correspondió hacer este año por primera vez taxes bajo una corporación y por ser una pequeña corporación me salvé de haber pagado una penalidad de $1,700. Esto es algo que simplemente les estoy compartiendo porque yo lo aprendí pues en el proceso. Son esas cosas que uno aprende yendo, ¿no? Haciendo el camino. Entonces, lo que me dijo la persona que me hizo los taxes es que si uno va abonando a medida que va pasando el año, tu año fiscal, te, no te penalizan para que pagues al final del año. Entonces, a mí, bueno, obviamente para mí tuve una manera de hacerlo, de no tener que pagar esa penalidad de $1,700. Entonces, bueno, les dejo esa experiencia que me ocurrió a mí este año, hace un par de meses, para que antes de que les toque pagar los taxes, consulten con una persona especialista en la realización de taxes. Gracias. Gracias, Mariel. Sí, esto es una de las cosas que yo veo que es lo más valioso de estar en situaciones como estas, de compartir con otras personas que tienen negocios, porque de verdad que uno puede aprender de la experiencia de los demás, ¿ok? Y no todos tenemos que cometer los mismos errores para poder transitar el camino del emprendimiento. Nos ahorra tiempo, energía, emociones, el preguntar las cosas, porque, o sea, con ensayo y error se aprende, pero vamos a hacernos más fácil, ¿no? Ok, ¿tienen alguna otra pregunta? Creo que ya estamos llegando al final de todo. Corey, I don't know if you would like to say something and then I can translate it as well. Sure. Yeah. Were you able to ask people about best times for workshops? Yes, I Okay, did. I told them if they could respond through the chat or maybe when we send them an email with the presentation and You can do a the survey. tools Yeah. and all that, if they can please answer about that. Yeah. Thanks. Yeah. No, the only things I would mention is that we're here to help. So, one, if there's anything that we can do to serve Spanish speaking businesses better, or even to advocate with the government to help Spanish speaking businesses more, please let us know. We're all about supporting entrepreneurs and startups, no matter who you are or what language you speak. And so if there's anything we can do to support you guys more, we'd love to know about it. Bueno, muy bien. Bueno, por si acaso hay personas que más o menos no hablan inglés, todo bien. Corey pues nos está invitando a que si hay alguna forma en la que ellos pueden ayudarlos a ustedes como dueños de negocios, por favor háganoslo saber. Incluso ellos han tenido contacto con personas en el Senado y pues al final terminan presentándole a personas que hacen legislaciones y cosas así, cuáles son las necesidades reales que tienen las pequeñas empresas. Entonces, cuando ustedes noten que hay algo que no está funcionando muy bien, ellos pueden ser un buen punto de contacto para correr la voz a personas que puedan hacer algo al respecto. Y aquí hay alguien que dice que ojalá pudieran tener más talleres como estos, sobre todo para empresas que van a empezar y tips que deben tener. Yo el miércoles que viene, el 27 a la 1 de la tarde, voy a enseñar un taller de cómo empezar una empresa. Y es gratuito también, entonces le invito para que vaya. Si pueden enviarme un correo electrónico después de esto, yo le puedo pasar el link para que se registren y ahí lo que vemos es más que todo los básicos para poder hacer las cosas.
Corey, do you guys offer services in Spanish? Yeah, no, great question. So we are starting to do more of that and find more partners who speak Spanish well to do more programming like this. So yeah, absolutely, we'd love to help with that more. So if like I know not Felipe, you have a different name, but oh no, it was Oscar. What was your name? Gustavo, right? So if you are trying to start a business and yeah, would like specific help, like reach out to us and we'll look to see who we can provide to help with that. The other thing, Ani, is do you know if Value Proposition Design has been translated to Spanish, the book? I think it has. Okay. Mm-hmm. So I would recommend that book, especially to new startups. A good way to think about. Para ustedes, para si hay aquí personas que están todavía como que pensando, bueno, ¿cómo lo hago? ¿Qué hago? Hay una herramienta muy útil que Corey de hecho la puso aquí en el chat, que es el Value Proposition Design, ¿verdad? Es el diseño de una propuesta de valor. Y es bien interesante porque le lleva a uno a pensar de una forma muy diferente. Uno como que hace toda una parte que tiene que ver con investigar un poco sobre el cliente, sobre lo que uno puede ofrecer y de qué forma lo que uno ofrece va a traer valor para ellos, qué tipo de problemas va a resolver, qué tipo de alegrías o ganancias le van a traer, ¿no? Entonces, es una herramienta que se utiliza mucho en el área de innovación y bueno, es muy buena como para poder destilar un poco las opciones y establecer algo que se pueda transmitir con facilidad. Entonces ahí está el link y todo para ello. Yo lo he visto en español y déjenme buscar a ver si lo encuentro y también entonces lo pongo ahí en el email que les mandemos luego, ¿ok? Yeah, and I guess, Ani, the last thing I would say is like we always want to hear from the entrepreneurs on what kind of content and support to provide. So the more they can give us feedback of what kind of things they're looking for in Spanish, what kind of support they want in Spanish, the easier it is for us to take that information and go to the foundations and to the cities and the counties and say, hey, these are what these business owners need. Help us get funding to provide that kind of program. Excelente. Entonces, sí, básicamente cualquier cosa que ustedes consideren un tópico que es importante, mientras ellos más sepan de eso, mejor, porque entonces así ellos pueden tanto buscar a las personas para poder impartirlo, como buscar los recursos para poder hacerlo y servirlos pues mucho mejor. Entonces, ya saben eso. Bueno, ha sido un placer para mí haber estado por acá con ustedes en la hora de almuerzo. Espero que esto les sirva. Si tienen preguntas, por favor, no duden en hacerlas. Me pueden escribir por correo electrónico o les pueden escribir a Corey y Corey me pasa el mensaje y ahí solucionamos las cosas. Muchísimas gracias, Mariel, también por estar aquí y por compartirnos tu experiencia. Gracias a ustedes. Thank you so much, Corey, and to the foundation for having us and give me the opportunity. Y bueno, un mensaje para todos esos entrepreneurs. Sigan adelante y aprendan, estudien mucho porque es importante también tener el conocimiento aunado a las ganas. Gracias. Gracias.